Grabando. Bueno, buenas noches compañeros. Nosotros vamos a finalizar el segundo ciclo de exposiciones con el tema que nos tocó, que es el caso estudio de una simulación de una torre de destilación atmosférica de crudo en Unicin. Vamos a hacer entonces en este momento el paralelo con lo que es el programa Unicin y el programa HYSIS. Los conceptos que se van a aplicar durante la simulación, durante toda esta exposición, van a ser aplicables tanto en HYSIS como en Unicin. Pues la gran similitud que tienen estos dos programas solo va a cambiar el entorno gráfico, como ya lo hemos venido viendo en las exposiciones anteriores. Bueno, inicialmente nosotros proponemos una serie de pasos lógicos que se deberían tener en cuenta al momento de hacer la simulación de una torre de destilación. Hacemos la salvedad de que no son estrictamente necesarios hacerlas en el orden respectivo que nosotros lo proponemos, pero sí es un orden lógico que pues en la biografía consultada y en nuestra experiencia al desarrollo de esta exposición hemos tenido muy en cuenta, que es primero crear el conjunto de unidades, seleccionar el paquete termodinámico, primero, segundo, los componentes que estarán presentes durante la simulación, elegir el paquete termodinámico, la caracterización del crudo, crear y especificar las corrientes de crudo, precalentado y de vapor, instalar las unidades que estarán presentes durante el proceso de fraccionamiento de crudo e instalar y definir la torre de destilación como tal. Nuestro proceso consta de un crudo que viene ya previamente caracterizado con un size con la pestaña Oil Manager, que va a entrar a un preflash donde los vapores van a ingresar directamente a un mezclador y la corriente líquida va a ingresar a un horno, una corriente de energía, va a salir a una temperatura dada y se va a mezclar con la corriente de gas del preflash, y esta corriente va a ser la de alimentación a nuestra torre de destilación, que va a fraccionar la corriente de entrada en los componentes de fraccionamiento, por así decirlo. Presentamos entonces a continuación los datos de la caracterización y del size de crudo. Estos datos eran súper importantes, puestos al momento de hacer la caracterización del crudo. Necesitamos estos datos de size de laboratorio. Sin estos datos no podemos realizar la caracterización del crudo. Como ya lo venía diciendo mi compañero, posterior a esto creamos el conjunto de unidades. Para crear el conjunto de unidades le damos clic en la pantalla Tools, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez le demos clic ahí, nos aparecerá ciertas cantidades, no, ciertos pasos. Le damos en Preference, y una vez le demos en Preference se nos desplegará esta pestaña. Le damos clic en variables y luego que le demos clic en variables, le damos clic en Fleet, que es sistema inglés. Pues como en nuestro caso estudio vamos a trabajar las unidades, las vamos a trabajar en sistema inglés. Pues los clonamos, ya que nos pueden editar. Una vez clonemos nuestras unidades, posterior a esto concluimos para seleccionar nuestras unidades. Una vez seleccionemos las unidades, seleccionamos los componentes no aceitosos y ligeros. Pues para nuestro caso estudio tenemos el componente no aceitoso, que es el agua, y nuestros componentes ligeros, que es propano y butano, N-butano, pentano y N-pentano. Posterior a esto, seleccionamos nuestro paquete termodinámico. Pues para seleccionar nuestro paquete termodinámico le damos clic en el icono Fluid Pack y seleccionamos nuestro paquete termodinámico, que es Per Robinson. Pues seleccionamos Per Robinson, ya que vamos a trabajar con hidrocarburos no polares y se van a simular como ecuaciones de estado. A continuación, hacemos la caracterización del crudo.
En esta fase lo que se hace es convertir los datos del laboratorio en pseudocomponentes. Nos aparece una ventana básica de simulación donde nos da un mensaje que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, que el paquete de fluido que hemos ya ingresado vaya de acuerdo con los datos que se van a ir creando durante la simulación y que esté seleccionado y vaya de acuerdo con las condiciones de operación de nuestro caso estudio. Entonces le damos donde dice Enter Oil every month. Entonces desde ahí se nos despliega una ventana de el Oil Manager, donde vamos a hacer la creación de nuestro crudo. Para eso hay que tener en cuenta, de ahí le damos donde dice Add Size, donde vamos a hacer la creación de nuestro crudo. Hay que tener en cuenta estas condiciones, por ejemplo, el tipo de datos de ensayo que hemos utilizado, que es DPT, la curva del peso molecular, que es independiente, ya que es dependiente, depende de los datos que vamos a ingresar, se van a calcular esos pesos moleculares. La densidad, la curva de la densidad va a ser independiente. El tipo de destilación que vamos a utilizar, que es atmosférica. Tenido todos estos parámetros de nuestros ensayos, lo que hacemos es introducir las composiciones de los ligeros finales. Para eso nos vamos donde dice Ligeros y ahí vamos ingresando la composición de cada uno de esos ligeros finales. Para ingresar los datos del crudo, ya sea su peso molecular y su densidad, nos vamos donde dice Bulk Prompts y ahí vamos ingresando los datos de la densidad y el peso molecular de cada uno. Antes de seguir con el ingreso de los datos, durante el desarrollo de la simulación hay que tener en cuenta que Unisim trabaja con diferentes tipos de cálculos para hacer los cálculos. Entonces, para eso escogimos el método Lagrange, en el cual nos va a calcular los máximos y mínimos de una función. Escogimos Lagrange porque es el método más exacto para calcular los datos. Entonces, le damos Lagrange en destilación, en densidad, en viscosidad y en peso molecular. Luego de esto, seguimos ingresando nuestros datos. Para eso nos vamos a un botón que dice alzar. Profe. No está escuchando. No escucha, profe. Adelante. Quedaron por Boot Properties. Por ahí van por Boot Properties. Por esta diapositiva. Sí, por Boot Property. Cuando dijeron que iban a ingresar Boot Properties. En esta. Ahí. Escucha, profe. Sí, señorita. Adelante. Bueno, lo que se hace en el botón Bulk Property es introducir el peso molecular del crudo y la densidad y los grados API de él. Luego de esto, lo que se hace es elegir un tipo de cálculo, el cual utiliza Unisim para hacer los cálculos de las curvas. Para esto nosotros elegimos lo que es Lagrange, porque es uno de los tipos de cálculos más exactos con el que él trabaja. Después entonces le damos en la opción, escogemos Lagrange en la destilación, el peso molecular y en la viscosidad. Luego de esto lo que se hace es introducir los datos que ya se han obtenido en el laboratorio. Vamos a introducir los datos de porcentaje de destilado y la temperatura de ensayo, que es la que se puede observar en la primera tabla.
Cuando ya se han introducido todos estos datos, le damos OK, ya quedan introducidos, ingresados. Luego seleccionamos el botón Molecular Width y hacemos clic en Edit Size y introducimos los valores de los pesos moleculares, que es la que se observa en la segunda tabla. Cuando ya se han introducido todos esos datos, se les da OK y seleccionamos el botón Viscosity y ahí es donde hacemos el ingreso de los datos de la viscosidad y le damos OK. Luego de que se han introducido todos estos datos, podemos observar que el crudo está completamente definido mediante los datos de ensayos obtenidos en el laboratorio. ¿Cómo nos damos cuenta que en esos datos que hemos venido introduciendo durante la simulación es tan bueno? Es que, por ejemplo, en la primera diapositiva se vio una franja roja y ahora se observa una franja verde. Una franja verde. Eso quiere decir que los datos se han calculado con éxito. Lo que observamos en esta diapositiva es que ahí Unisim ha calculado 50 datos hipotéticos teniendo en cuenta los datos que se han ingresado durante la simulación. Para observar esto debemos dar clic en la pestaña que dice Working Curve. Y ahí encontramos nuestros 50 datos hipotéticos con los que se van a hacer las curvas de destilación y de peso molecular. Tenemos que tener en cuenta que a partir de esos cálculos y esos datos que nos ha arrojado Unisim, ellos lo que van a hacer es cortar ese ensayo y dividir cada uno de esos datos teniendo en cuenta las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes, como la división del petróleo. Entonces nos vamos a la pestaña Put Blank y hacemos clic en el botón ANS. Y a partir de eso nos sale la división de cada uno, ya no son 50 datos hipotéticos, sino 38, que cada uno de esos 38 datos hipotéticos tienen sus propiedades definidas. Luego de hacer todo esto, ya vamos a dar nombre en sí a la corriente que hemos venido, al crudo que hemos venido caracterizando. Para eso le damos en la celda String Name, introducimos el nombre de la corriente que abastecerá la simulación con la alimentación del crudo. Por eso, y esa alimentación se llamará crudo precalentado, que es la que observamos aquí en la segunda imagen de la diapositiva. Entonces ya a partir de ahí le damos pulsar Enter Simulación Every Night y se puede observar la siguiente imagen que le estoy señalando aquí, donde a la derecha encontramos diferentes equipos, los cuales se van a utilizar para hacer el desarrollo de la simulación. El siguiente paso es para instalar las unidades de operación necesarias, el cual es el separador. Lo vamos a utilizar para separar la alimentación en dos corrientes, una líquida y otra gas, de diferentes formas. Una de las formas es dando clic en el botón Workbook, pestaña como esta, UniOps, le damos en la opción Ver Cells, luego Separator y posteriormente Add, que es agregar. Como la siguiente, similar como la siguiente, nos vamos a Designs, que es diseño, Connection, y lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. En Name vamos a colocar Pre-Flash. Conectar las corrientes de entrada y las de salida. A la corriente de entrada le vamos a dar como nombre crudo precalentado y a la de salida Vapor Outlet colocamos Pre-Flash Vapor, le colocamos Pre-Flash líquido. Está definido. Dentro de la pestaña de diseño, Design, nos vamos a parámetros y podemos observar el valor de los parámetros para el equipo. Cerramos la pestaña y podemos observar los resultados calculados para las corrientes de salida en la pestaña Worksheet. Y también lo podemos observar en Workbook. Cerramos la ventana del Pre-Flash y observamos que el equipo instalado aparece en el entorno de simulación y también en el Workbook, donde se refleja el nombre y sus respectivas corrientes.
La siguiente unidad es el horno, que se utiliza para calentar la corriente líquida que sale del separador. Será diseñado como un calentador. En la paleta, en el PFD, un heater, que es el calentador, nos va a aparecer algo como esto, pero vamos a cambiar el icono. Le damos seleccionar en el icono y pulsamos OK para que aparezca el siguiente como un calentador. Para conectar las corrientes nos vamos a la corriente de salida líquido del preflash. Damos clic cuando aparezca la palabra out. Lo vamos a arrastrar hacia el calentador. Posteriormente esté la corriente de producto. Con la opción Stone activa o vamos a agregar una corriente de energía, como lo podemos observar aquí. Aquí tenemos la corriente de producto y la corriente de energía. Damos doble clic en el icono del horno. En la pestaña Designs, para especificar la pérdida de carga. En este caso colocamos 10 PSI. Especificando la temperatura de la corriente de salida, sin calcular calor, pero esta temperatura aún no es conocida. Este equipo y sus corrientes de salida quedarán definidos cuando instalemos el mezclador, en el cual sí sabemos a qué temperatura tiene que salir. Mezclador. Siguiendo con la secuencia del proceso de destilación de un crudo, nuestro ejercicio, una vez que este crudo fue separado en una corriente de vapor en el preflash y una corriente de crudo líquido en el calentador, el siguiente proceso es mezclar estas dos corrientes en un equipo, valga la redundancia, mezclador. Ahora bien, vemos también que para que cumpla las condiciones para simular un mezclador, ya que tenemos que tener definidas los flujos de entrada, que en este caso vendrían siendo la corriente de vapor que sale del preflash y la corriente de crudo líquido que sale del calentador. Al momento de simular, solamente nos vamos a la pantalla del simulador, nos ubicamos en la barra de paleta de equipos objetos, seleccionamos el equipo de mezclador, lo arrastramos al PFD. Al darle doble clic nos arrojará un pantallazo como el siguiente, donde están las condiciones, las composiciones. En este caso, cuando nos vamos a parámetros, vemos que solamente nos pide el valor de la temperatura, ya que las otras tienen definido por las corrientes de salida de los otros equipos. En el horno, en esta parte, lo que se quiere especificar es que una vez que uno define la temperatura del mezclador, proporcionalmente se va a converger el horno, ya que esta va directamente proporcional a la temperatura que se desea que entre la mezcla. En esta parte lo que se quiere dar a conocer es los parámetros que se deben de tener en cuenta a la hora de ingresar una corriente, bien sea de materia o de energía. Más que todo, lo que se pide es la temperatura, la presión. En nuestro caso estudio, en el caso estudio que estamos desarrollando
en esta exposición, la columna de destilación a emplear será la columna de reflux absorber. Al hacer clic en el icono que nos aparece en la paleta de objetos, al hacer doble clic nos va a aparecer el pantallazo que ustedes ven a continuación. Hacemos la salvedad de que todos los datos aquí ingresados hacen parte de nuestro caso estudio, hacen parte de nuestro problema, y que como tal, como finalidad, como producto de esta exposición, va a quedar una guía donde nosotros, los participantes o nosotros los estudiantes, podemos ver paso a paso de manera detallada el desarrollo de todo el proceso de destilación de crudo como tal. Okay. Inicialmente el problema nos dice que es una torre con 29 platos, valor que se agrega en la parte central de dicha torre. Además de eso, en la parte de alimentación, stream o corrientes, agregamos que entra alimentación, que es la corriente que viene del horno, el crudo caliente, y va a ingresar en el plato número 28. Además de eso, ingresa un cubo de alimentación, que es una corriente de energía, en el plato 28. En la parte superior le podemos dar un nombre cualquiera a la columna. En este caso le vamos a dar columna de destilación. La que muestro a continuación, vamos a ingresar una corriente de energía que va a ser la corriente que va a ingresar a nuestro condensador, en el cual van a salir una corriente de gas y una corriente de líquido. Además de eso va a salir una corriente residual, que es de agua. En la siguiente diapositiva vemos los datos que hemos especificado anteriormente, con una corriente de gas, oil gas, una corriente líquida, nafta, y una corriente residual, que es agua. Además de eso, un residuo de la torre, que es una corriente de materia, que la vamos a llamar la corriente residuo. Al ingresar todos los datos anteriormente descritos, le vamos a dar en la pestaña NES. Por lo general, las torres de destilación se van a estructurar sus datos en 4 pasos. Pero el segundo paso a darle NES es sencillamente identificar o implantar la presión la presión que está en el condensador, la pérdida de presión y la presión en la parte inferior de la torre. Recordamos que todos estos datos están en nuestro caso estudio, a ver en una guía que posteriormente enviaremos a cada uno de sus correos. Le damos en el icono NES para llenar los datos del tercer paso, que es como la temperatura del condensador, la cima de la torre y la temperatura en la parte baja de la torre. Llenado estos datos, le damos la opción Next y ingresamos. Por último, en general, una torre de destilación de este tipo con un condensador parcial tiene 2 grados de libertad y UNICID nos proporciona 2 especificaciones, que es y el ratio de reflujo. Y aquí los datos, y aquí los colocamos. Es importante identificar que los flujos van a ser en volumen. Se identifica en volumen o volumen. Por último, tenemos ya nuestra pestaña principal totalmente identificada con todos los datos que en los pasos anteriores hemos venido llenando. Es importante observar que en nuestra torre de destilación aún los datos no están convergiendo. ¿Por qué los datos no están convergiendo? En la pestaña monitor que la observamos en esta parte, nos damos cuenta que tenemos que nuestros grados de libertad están siendo 1. ¿Por qué están siendo 1? Como mencionamos anteriormente, en esta torre de destilación, con este tipo de condensador parcial, estamos presentando 2 grados de libertad y UNICID nos proporciona 2 especificaciones. Pero al añadir la corriente Q de alimentación, que es la corriente de energía de entrada, estamos observando que hay 3 grados de libertad y 2 especificaciones. Por lo tanto, la diferencia
está siendo 1, debe ser 0. Por lo tanto, procedemos a crear una especificación para que los datos de libertad sean 0. Especificación no identificada. Eliminamos las especificaciones de TMS Proof Rates y eliminamos la especificación Reflux Rates. Las eliminamos, click delete y tenemos la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña le damos clic a ANS. Luego de ingresar a Specific, le damos clic a ANS. Observamos que ya nos quedan las corrientes que tenemos, las especificaciones que tenemos totalmente definidas. Le damos clic a ANS y posterior a eso le damos clic a AND Specific, añadir una especificación. Vamos a añadir una especificación de Column Drive Rights. Al darle clic a Column Drive Rights, nos aparece la siguiente pestaña que tenemos en la parte inferior izquierda. Obviamente, seleccionamos el nombre o colocamos el nombre y al hacer la simulación, Unisim representará valores de concentración que llenarán y que nos harán totalmente converger nuestra especificación. Entonces, hasta este momento, solo agregamos el nombre. Sí, muy buenas. Bueno, el siguiente paso es la instalación de los equipos laterales. A continuación, se van a instalar 3 strippers y 3 pump round. Bueno, comencemos con los strippers. ¿Qué son los strippers? Pues estos se utilizan para eliminar los componentes más livianos que posee el crudo que se está extrayendo directamente de la torre. ¿Cierto? ¿Cómo se eliminan estos? Reintegrándolos nuevamente a la columna. Bueno, ¿cómo se instalan estos strippers en Unisim? Nos vamos aquí a la opción Side Ops, nos vamos a Side Strippers y le damos inmediatamente en añadir. Le damos en añadir, Unisim inmediatamente nos abre la siguiente ventana, donde tenemos que ingresar los siguientes datos. El name, que es el nombre que le vamos a dar al stripper número 1, que es SS1, le podemos dar cualquier nombre. El dry state, que es el plato de extracción donde se está trayendo el líquido, que en este caso, este primer stripper es el queroseno, que va a ser en el plato 9. El return state, que es el plato de retorno, pues donde se van a reintegrar esos componentes más volátiles que se están separando. Cierto, el flux base, que va a ser STD ideal ball. Pues aquí en la configuración podemos seleccionar un reboiler, que es un hervidor, o string stripper, que cuando se le está agregando una corriente de vapor directamente por los fondos. Esta relación nos la brinda Unisim, que es 0,75. Nosotros le podemos agregar la relación que nosotros queramos. Cierto. Bueno, aquí el Product String Spec, debemos crear una nueva corriente de producto que tendrá el nombre de queroseno, en el cual debemos introducir un valor aproximado del caudal. Este valor se calcula fijándonos en los valores que Unisim nos dio al principio de la composición de nuestro crudo. El valor que nos daba era de 0,069. Esto multiplicado por el caudal de alimentación hace que este valor sea de 7.000 barriles por día aproximadamente, que es lo que tenemos agregado aquí. Simplemente le damos en instalar y queda instalado el primer stripper. Para agregar los otros dos strippers, que es de la corriente diésel, de producto que se está obteniendo, y de la corriente agua, se va a realizar lo mismo que se realizó con el primer stripper, ¿cierto? Entonces, cuando ya agregamos estos dos strippers, ya la parte de los strippers estaría instalada, ¿cierto? Bueno, si nos vamos aquí a Side Stripper, ya podemos observar que los strippers están instalados con su plato de extracción y su plato de retorno. Pues aquí podemos observar que cada stripper crea una especificación, ¿cierto? Pues el primer script, aquí estas últimas 4 especificaciones fueron las que se crearon de los strippers. ¿Por qué hay 4? Porque el primer stripper, ya que tiene un hervidor, crea una especificación. Entonces tendríamos un total de 4 especificaciones activas y 0 grado de libertad.
Pues el siguiente paso es la instalación de los pump round. Pues para instalar los pump round se instalan de la misma manera que los strippers. Vamos aquí a pump round. Cuando le damos seleccionar aquí, le damos en añadir. Vamos en añadir, se nos abre la siguiente ventana. En esta ventana vamos a agregar el plato de extracción y vamos a agregar el plato de retorno. Cuando le damos en instalar se nos abre la siguiente ventana. Cada pump round tiene dos especificaciones asociadas a él. Por defecto, Unisys marca estas especificaciones como la relación de circulación y la diferencia de temperatura. En este caso cambiaremos la especificación de la temperatura por la de calor. Simplemente le damos doble clic aquí en esta especificación y cambiamos la de temperatura por especificación. La de caudal la agregamos, estos datos nos los proporciona el ejercicio, que él inmediatamente calcula las otras variables. Posterior a esto podemos observar que ya están agregados los tres pump round. Si nos vamos a la pestaña monitor, podemos observar que cada pump round crea dos especificaciones. Serían estas 6 que podemos observar aquí al final. 2 de cada pump round. Entonces aquí estas especificaciones ya se encuentran activas. Aquí podemos observar gráficamente cómo quedan instalados estos strippers y los pump round. Cada stripper y cada pump round. Bueno, como el estatus sigue de color rojo, lo cual nos indica que algunas especificaciones deben ser cambiadas, reemplazaremos las especificaciones Watts, H2O Rate y Keros Build. En la página Spec pulsamos ahí, seleccionamos Column Lead Flow y hacemos clic en agregar especificación. Cuando le damos clic en esta agregar especificación, se nos abre la siguiente ventana. En Night cambiamos el nombre que viene por defecto, que es Overflash. Agregamos los platos, que son el plato 27, ¿sí? Y inmediatamente cambiamos la primera especificación. Para cambiar la segunda especificación se realiza lo mismo, ¿cierto? Y ahí automáticamente tenemos las especificaciones cambiadas. Bueno, ya ahora simulando la columna, simplemente seleccionamos la página monitor para ver la matriz de especificaciones. Los grados de libertad son 0. La columna está lista para ser calculada, pero hay ciertas especificaciones que deben ser activadas, deben ser desactivadas. A continuación le hicimos un pequeño resumen de lo que se tiene que realizar para que la columna llegue a su convergencia. Primero, en el Specific Value para destilar, introducir 2 exponentes a la 4. Activar la especificación Overflat, la que cambiamos en el paso anterior. Activamos la especificación Keros Red Duty. Activamos la especificación Brad Prot Rate. El siguiente paso es desactivar la especificación Reflux Ratio, desactivar la especificación Watts H2O, desactivar la especificación Keros Build Ratio. Y inmediatamente Unisys empieza a calcular la información viendo la siguiente figura con cada iteración. Aquí podemos observar de monitor las especificaciones y los grados de libertad. La especificación que cambiamos, que es Overflash, ya podemos observar que está activa y Keros Red Duty que está activa. Las especificaciones que activamos y desactivamos. Cuando ya realizamos esto, podemos observar que ya se llegó a la convergencia del programa. Simplemente es correrlo, ¿cierto? Aquí podemos observar un diagrama completo del proceso. Vamos a observar el prefly, el mezclador, la torre de destilación y las diversas corrientes que agregamos y sus respectivos productos que obtuvimos. Bueno, aquí en Workbook ya podemos observar cada uno de los resultados de las corrientes creadas y los productos que se obtuvieron, como la fracción de vapor, la temperatura, la presión de cada corriente y de igual manera de los productos. Pues si queremos analizar las diversas variables, cómo se encuentran las diversas variables en cada plato, nos vamos aquí a Performance y Columns Profile. Podemos observar cada plato con su diferente temperatura, presión
líquido, vapor, etcétera. Sí, aquí podemos observar esta siguiente gráfica refleja la curva TVP de la corriente de producto. Y pues esto es todo el proceso. No sé si habrá alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna adición por parte de... No, bueno, muchachos, la verdad es que estuvo muy buena la exposición, fueron bastante detallados en lo que presentaron. Sé que es un tema complicado y que, bueno, lo aportaron bien, sé que lo prepararon a pesar de tener inconvenientes con el uso de la licencia para LOL Manager. Y bueno, no me queda más que esperar, bueno, de la guía que quedaron que iban a enviar. Y bueno, muy bien, los felicito. Gracias por su tiempo y entonces le agradezco, pues le compartan a sus compañeros el video, me envíen el video para poderlo la guía y me envíen el material de su exposición, folletos, diapositivas, etcétera. Ya el material como tal yo se lo hice envío esta mañana. No sé si le ha llegado. Listo, Fernando, yo reviso. Sí, he visto que me han llegado varios, entonces para que, bueno, también le digan a los otros compañeros y puedan... Del folleto, la guía y de las diapositivas como tal. Ok, perfecto.